Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está conmigo Luis Zavala, que bien, pues él es conocido como Napa, estaba en el mundo del underground de México. De igual manera, pues es un hackercillo, también es experto en ciberseguridad y trabaja como administrador de TI en una empresa muy importante. Pues nos compartirá algunos trucos y secretos, pero antes que nada, pues ¿cómo te encuentras, Luis? Y que nos digas pues cómo iniciaste, ahora sí que como pregunta obligada de este podcast, cómo iniciaste en esto de la informática, hace cuántos ayeres, cuál fue tu primer computador y por qué dirigiste, pues ahora sí que orientar tu conocimiento y orientar tu futuro a la seguridad informática. Muchas gracias, Héctor. No, pues es un gustazo estar aquí contigo, compartir un poquito de mi experiencia. Realmente ya tengo bastantes años en esto. Si me voy a esos ayeres, yo empecé en 1993. O sea, la verdad es que todavía ni existían, creo, muchas cosas de las que usan actualmente. Este, Cuando yo inicio, la realidad es que yo no sabía que estaba iniciando a hacer algo que después se conocería como hacking o cosas así, ¿no? La realidad es que todo, así, mi primer acercamiento a la tecnología fue cuando yo tenía una vecinita con la que salía, de aquella edad, ya sabes, de niños y todo, y yo estaba seguro que me engañaba con otro vecino, ¿no? Pues yo recuerdo que sin saber, no tenía internet, no nada, o sea, yo agarré y me puse a jugar con la línea telefónica, compré un potenciómetro, me gustaba un poquito la electrónica, yo leía revistas de electrónica, que todos los fines de semana tenía que ir a Sanborns a comprarlas, ¿no? Porque no había otro lugar donde conseguirlas. Entonces, pues compré un potenciómetro, empecé a jugar con mi línea telefónica y no sé si te acuerdas que tú descolgabas un teléfono y oías que en el otro estaban hablando, pero muchas veces de repente se cortaba la llamada y pasaban cosas. Entonces, con el potenciómetro encontré que podía oír la llamada sin que se oyera mi audio, ¿no? Con cierto voltaje y demás. Lo que hice al principio fue probarlo en mi casa y ya que lo probé en mi casa dije, no, pero es que esta niña vive en el otro edificio. O sea, no voy, ¿qué voy a hacer de aquí a allá? Entonces tenía unos walkie-talkies de niños que desarmé. Se me ocurrió conectar todo y entonces descubrí que yo lo que podía hacer es ir a la roseta literalmente que tenía ella, o sea, sin hacer cortes extraños ni nada, conectabas uno de esos que en aquella época te da la empresa telefónica de dos y no sé qué tanto, y le conecté el aparatito que hice. Y entonces cada vez que descolgaran el teléfono, podías oír las llamadas desde mi casa, ¿no? Este, no fue tanto y ella lo supo y todo. O sea, digo, son los primeros pininos que hace uno cuando está empezando. Pero en esa época yo no pensaba en hacking, en seguridad, en computadoras, no había nada. Pero lo que sí se vino después es, yo cuando entro en secundaria, en el 93, 94, eh, no, de hecho fue en el 95, conozco un cuate que me empieza a hablar de computadoras ahí, se llamaba Víctor, nunca más lo volví a ver, y me habla de un software que se llamaba ICQ y yo no sabía nada, ¿no? De hecho, yo en mi casa ni computadora sabía ni nada, por azares del destino conseguí una en esa época. Este, y entonces me dice, instálalo y chateamos por ahí, no sé qué. Yo instalo ICQ, ya me dice cómo, yo no sabía absolutamente nada. Y él me manda, así lo primero, mi primera entrada a internet, me manda un programa, lo abro y empieza a abrirme el CD-ROM y a hacerme mil cosas, ¿no? Y es así de, ¿qué me estás haciendo? ¿Cómo haces eso? No, es que yo soy hacker, ¿no? Y yo así de, pues qué buena onda, ¿no? Ahora enséñame cómo haces eso. Pues sí, ¿no? O sea, está padrísimo, enséñame cómo haces eso porque quiero aprender cómo funciona. Total, no me enseñó, se desapareció, pero ahí fue cuando yo empecé a investigar cómo fue que se metió a mi computadora. Obviamente me instaló un troyano, y así, ¿no? Entonces, ahí fue casualmente mi primer contacto con un equipo cuando me llamó la atención el empezar a investigar de seguridad. Y básicamente, al principio era pues empezar a aprender de no troyanos, cómo funcionan las redes, qué es una computadora. Yo no sabía nada de sistemas operativos, cómo funciona Windows, lo instalé 100,000 veces, que había otros sistemas operativos de consola de comandos que no me gustaban y eran horribles. Y así fue mi acercamiento y eso yo creo que me llamó la atención y poco a poco empezó a hacer que yo me interesara en el tema, hiciera mis propias cosas. No había mucho de dónde investigar, la verdad es que el Internet estaba empezando realmente en México.
y yo tampoco lo pagaba. Entonces, me acuerdo que en las revistas que yo compraba casualmente venían discos de Datanet, de 30 días de internet, 6 meses, y yo tenía ese tiempo antes de que venciera para aprender lo que pudiera y ver de dónde conseguí otro disco, ¿no? Ya después hice mi colección de 300 discos hasta que se acabó, y así fue como yo empecé, ¿no? Bien, y luego de eso, ¿cómo fue ya experimentar el mundo laboral? Es decir, al principio, pues uno juega con la informática o aquí está uno, pues como dices, después usa un troyano o algo y andas ahí de hackercillo, pero cuando ya tienes tu primer trabajo formal, ¿cuál fue? ¿Empezaste haciendo páginas web, dando servicio en un cibercafé? Yo por ahí tuve un cibercafé hace mucho tiempo. No sé, todos tenemos ahí algunos ayeres bastante oscuros en la informática cuando empezamos a emprender. No sé, vendía software. ¿Cómo fue que la hacías en la informática cuando eran tus inicios? Fíjate que lo primero que hice es, está muy raro cómo entro al ambiente laboral, ¿no? Realmente yo no estudié la prepa, no tuve carrera, no nada, este, pero empiezo a hacer mis pininos. Después de lo que te platiqué de cómo empecé, yo encuentro el foro de Underground de México y varias cosas, y acababa de empezar el foro realmente, y veía gente que preguntaba cosas de tecnología, y yo ya las sabía. Entonces, primeramente yo me ponía a contestarle a todo el mundo, a contestarle a todo el mundo. No tenía nada que hacer, era estudiante, tenía la vida libre. Pues contestaba, contestaba, contestaba. Y me contacta HKM, que era quien llevaba el foro, y me dice, oye, pues vamos a hacer que esto funcione y todo. Entonces, me vuelvo cofundador con él de la comunidad. Y ahí conozco a diversos personajes. Eh, Algunos de estos personajes salen de grupos, pues ya de abuelos de hackers, si lo quieren ver así, que estamos hablando de Raza Mexicana, Acid Clan, Mexican Hackers Mafia, y un día uno de ellos, me dice, oye, pues vamos a jugar billar ahí a Reforma y no sé qué. Y yo, o sea, no conozco a nadie en persona, quién sabe con quién voy, a dónde voy. Y poco a poco con ellos me empecé a llevar muy bien y formamos una empresa en conjunto. Y la verdad es que hacíamos seguridad, hacíamos hackeo ético. Yo estaba pues realmente en mis inicios, pero ellos ya tenían una carrera bastante larga y están muy avanzados. Yo les aprendí muchísimo y la verdad es que los considero pues personas técnicas de aquella época muy buenas. Los contactos que hice a nivel mundial gracias a ellos, o sea, ellos fueron los que me abrieron las puertas en este mundo y me dejaron trabajar. Ellos ya trabajaban para una empresa de seguridad con la que yo empecé a colaborar y pues de alguna manera se dio, ¿no? Que empecé a colaborar con ellos, empiezo a formar una empresa, nos empiezan a contactar de distintas agencias porque en México no había hackers, éramos las únicas personas en ese momento que se dedicaban a esto, nadie lo entendía, era muy complicado venderlo. Tú llegabas a una empresa y le decías, oye, mira, vendemos seguridad y te decían, ¿y eso para qué? ¿No? Sin internet tengo todavía. O sea, fue muy difícil. La verdad es que la empresa no prosperó por eso, pero para mí fue la época de oro, ¿no? En donde dimos charlas, viajamos, aprendí, conocí un chorro de gente. Ahorita te puedo hablar de nombres de gente que pues, prácticamente está en el top de las empresas de seguridad que yo conocí dando pláticas, conferencias y todo de chavitos. Y en una de esas, a mí me llaman para una agencia de gobierno y me dicen, oye, necesitamos que hagas esto, etcétera. Yo ayudo, tenía un familiar trabajando ahí, yo nada más eché la mano, o sea, yo no iba por realmente algo grave, iba a arreglar unas computadoras y me dicen, oye, es que la dirección de informática aquí no había podido hacer lo que tú hiciste en una hora. ¿Quieres quedarte? Y yo, pues, ¿cuánto me pagas, no? Y pues te estudio, mediodía o cómo. Entonces hicimos ahí un trato y empecé a trabajar ahí en gobierno un tiempo ayudándoles en temas informáticos. La verdad es que fue muy monótono, pero mi vida real pues la llevaba afuera. Y ahí duré un par de años, salgo de ahí, pero con los mismos contactos que había hecho y todo, conozco a Víctor Chapela, que es una persona que tenía una empresa de seguridad, Smart Security, que después se vende aquí a Networks. Y Víctor me invita a trabajar con él, junto con alguno de estos chicos también con los que habíamos tenido la empresa.
Y realmente ahí es cuando ya me empiezo a meter de una manera más formal a hacer pentesting, eh, todavía no existía todo lo de APTs y todo lo de Mitre y todos los frameworks que hay hoy en día, no había. Nosotros era conocimiento didáctico de, a ver, hacemos reconocimiento, hacemos esto, hacemos el otro, si existe el exploit, si no existe, si encontramos un fallo lo hacemos, porque la ventaja era que todos éramos muy técnicos, los chavos, y podíamos hacer el exploit, podíamos hacer esto, no había metaexploit, no había herramientas, teníamos Nmap si acaso que Fyodor lo acababa de hacer. Entonces, fue una época de oro donde yo aprendí eso, pero también aprendí meterme al mundo corporativo, al mundo institucional, mucho gracias a Smart, con Víctor. Y de ahí fui saltando, ¿no? En diversos trabajos, con muchos clientes, conocí mucha gente y realmente me fui alejando un poquito del mundo hacker para dedicarme ya al mundo corporativo. Y la verdad es que fue algo muy orgánico, muy natural, me fue llevando, yo no lo busqué, yo no quise emprender. Cuando creamos la empresa y hicimos los congresos de hackers y hicimos muchas cosas en México, pues yo no sabía, o sea, creo que si lo veo en retrospectiva, yo no sabía en realidad en qué mundo estaba, ¿no? No me veía, no me daba cuenta, solo decía, hacemos algo que nadie entiende y a mí me encanta. Y fue muy chistoso, pero para ya los años 2007, 2010, pues yo ya estaba trabajando en una oficina, en una empresa, de manera más formal, viendo seguridad, pero desde el punto de vista defensivo, con una filosofía que nos creamos de hackers, y fue muy interesante toda esa parte de cómo el mundo solito me fue llevando hasta los trabajos, ¿no? Bien, algo que le puede interesar a las personas es, en el mundo corporativo definitivamente hay más inversión en la parte económica, o algunas empresas pueden destinar presupuestos para seguridad informática, lo cual te permite comprar herramientas o crear unas mejores alternativas o estrategias. En el caso, por aquí viendo en tu perfil, veo que en Palacio de Hierro estuviste trabajando un poquito. ¿Qué tipo de herramientas puedes llegar a comprar? También nos comentaste de Smart, obviamente, a lo mejor no exactamente decir la marca o demás, pero sí decir, pues, cuánto podías llegar a tener de presupuesto, qué tipo de herramientas aproximadamente podías llegar a tener, que a veces, pues, para algún usuario final, o vamos a llamarle a veces un hacker ético, un pentester en user, pues es un poco complicado comprar un Bursuit Pro, comprar un Nessus Pro, de una primera instancia para entrarle a todo esto. Entonces, ¿qué ventajas crees que pueda tener en las empresas y qué tipo de software es con el que se trabaja? Mira, por ejemplo, cuando estuve en la parte de Smart, eh, ahí era muy interesante porque precisamente lo que les llamó la atención de mí en específico era el perfil. Entonces las herramientas las construíamos nosotros, no usábamos nada comercial. Sí, conforme iba pasando el tiempo, pues de repente se compraba algún Retina, ¿no? En aquella época, la versión de paga de Loft, y ciertas herramientas que iban saliendo de aquella época, obviamente, te estoy hablando. eh, pero básicamente eran para, ¿sabes qué? Vamos a hacer un escaneo básico, un scrapper, y si encontramos algo, explótalo tú. Entonces nosotros veíamos cómo hacer las herramientas, ahí desarrollé yo creo que más de 20 herramientas que explotaban distintas cosas, que hacían enumeración, que veían si tenías fallos en el SMB, en el Active Directory, se metían a los servidores de base de datos, hacían SQL injection. Por ejemplo, yo recuerdo una de las herramientas que más trabajo me costó es, teníamos una inyección, un servidor de base de datos SQL que no tenía ejecución de código. Entonces, no había manera de ejecutar, de saltarnos al sistema operativo. Y en aquella época, pues no había otras técnicas para hacerlo. Entonces, ahí hice todo un script que lo que hacía era casi, casi compilar un CMD dentro de SQL, larguísimo. Nos tardamos yo creo que 3 días y a través de ese script, una vez ejecutado, ya podías llamar el store procedure que ejecutaba en el sistema operativo cosas, ¿no? Entonces, era mucho de ingenio y de desarrollar cosas y solo nos basábamos en herramientas como para el escaneo inicial, o sea, no me voy a poner a buscar 3000 máquinas, o sea, pon las herramientas a que busquen la red, a que nos las enumere, a que nos diga qué hay, qué son los servers, y de ahí en fuera empezábamos con lo manual. Eso me tocó mucho en Smart. Obviamente se iba modernizando poco a poco.
En la parte de Palacio, en la parte de auditoría, ahí sí tenían una inversión pues bastante interesante en seguridad, tenían toda un área, pues varios, yo llevaba una parte de seguridad, pero varios de las personas que yo conocía también de atrás llevaban otras partes donde implementaban devices, metían ya marcas, estábamos hablando desde aquella época había Fortinet, había, etcétera, y todavía eran firewalls de primera generación. Lo único que hacían eran bloquear puertos y muchas cosas, ¿no? Pero ya tenían un presupuesto donde ahí sí le podían meter, sí le podían invertir en cajas, costaban carísimo. Todavía no se definía, ahora ya hay como que más o menos definido cuánto hay que invertirle, ¿no? De la ganancia de una empresa. En aquella época no se definía porque no sabían cuál era el impacto todavía que iba a tener. Entonces no había un valor a hacer seguridad y por qué voy a gastar tanto. Pero sí, las empresas grandes ya metían cajas, metían equipo, metían gente, compraban aplicativos. En aquella época estaban de moda toda, empezar a comprar Core Impact, empezar a comprar ImmunitySec, como para empezar a hacer, pues, pen testing automático, ¿no? Antes de eso, pues, básicamente era cómprate, pues, escáneres que encuentres, Nessus, y ya, ¿no? Y a manita. Pero sí notaba yo la diferencia entre cuando fui pentester, aunque sea en una empresa, a cuando ya trabajas en un corporativo que te dicen, a ver, hay tanto presupuesto, ¿a qué lo vamos a destinar de seguridad perimetral? Totalmente. Ahora, en la parte de tu actual trabajo, las empresas que manejan el dinero, bancos, financieras, instituciones de gobierno que reciben pagos electrónicos de, pues ahora sí que cientos de habitantes, ya no estamos hablando de una transacción, ahora sí que monetaria por día, son cientos de transacciones por día, incluso a veces miles. Yo no he dimensionado a veces cuánto puede llegar a ser en un portal de predial de algún municipio o de alguna ciudad importante. Deben de ser cientos de transacciones, incluso miles de transacciones por día. Explícanos un poquito cómo se construyen esos servicios, qué implicaciones tiene cuidarlos, porque a veces suena como de risa que pues hackearon a Liverpool o que hackearon por ahí a alguna otra empresa importante como Costco, que luego hackearon a Walmart o algo así. Entonces, ¿qué tan complicado es también mantener la ciberseguridad en estas empresas? Sé que hay muchos puntos de entrada, hay que cuidar todas las terminales. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser? Porque incluso aunque los presupuestos aumenten, también vamos a llamarle que la adversidad también se magnifica. Sí, no, totalmente. Mira, te platico y creo que lo puedo ver desde los dos bandos, ¿no? Cuando estaba, pues hacía consultoría de seguridad, básicamente atendía todas las empresas financieras que en ese entonces existían. Y ahora que estoy del otro lado trabajando en una empresa financiera, lo que yo veo es, como hacker, solo tienes que encontrar un punto de acceso y ya entraste. Listo, se acabó, game over. Pero como sysadmin, como empresa, como administración, estás hablando que hay una complejidad de servicios tan grande que se te va a ir algo. O sea, seguro se te va a ir algo. Puedes tener tus sistemas legacy, puedes tener una X 390, puedes tener sistemas en Windows, sistemas en Linux, sistemas hoy en día, sistemas en la nube, sistemas amplificados, que la base de datos se consulta de una manera, que la transaccional tiene que estar copiada en otro lado. Entonces, llega a tal grado la complejidad de toda la arquitectura que dices, no, yo tengo la base de datos súper asegurada, etcétera. Sí, pero el respaldo, quién sabe, ¿no? O el respaldo, no, ya también lo tengo asegurado, etcétera. Sí, pero el API con la que conectas la aplicación ABAC con la C, porque tiene un CRM, tienes un ERP, tienes el sistema transaccional, luego tienes otros sistemas, satélites tontos de la empresa, si quieres verlo así, para controlar a los empleados, que si las vacaciones, que si la nómina, que entonces llega un mundo de complejidad. Yo en la empresa más grande que tuve el placer de trabajar, llegamos a tener 250 servidores y entonces cada uno con servicios, distintos puntos de acceso, además los switches, conecta toda la red de la infraestructura. O sea, era ver que en los switches no tuvieran passwords default. Y estás hablando de 50, 80 switches. Era ver que todos los sistemas operativos estuvieran jardinizados. O sea, sí tiene que haber todo un plan,
un plan general de seguridad donde tengas un checklist porque se te va a ir, o sea, ya no lo puedes trabajar como antes de, ay, se me ocurre esto, se me ocurre aquello, no. Por eso se fueron haciendo, yo creo, los frameworks, porque sí te ayudan mucho a tener un plan de hardenizar sistemas operativos, revisar passwords default, que tenga seguridad perimetral, que la base de datos mínimo tenga esto. Entonces, ya por lo menos tienes un ambiente mínimo de seguridad y ahora sí, de ahí tienes que empezar con, tengo NOC, tengo SOC, tengo un Red Team, tengo un Blue Team, tengo a mis equipos de respuesta, voy a tener mi DRP por si acaso, tengo los respaldos por si viene algún malware, tengo esto. Entonces empiezas a ver un mundo alrededor, ya no solo de lo básico de seguridad, sino de, oye, fíjate que pues, en tus sistemas operativos, y eso me pasó en un cliente, tienen todo en Telnet, en el puerto default, y todo el tiempo los están atacando. Nunca entraron, pero todo el tiempo había ataques, ¿no? Entonces, pues cosas tan simples como cambiar de puerto se les había olvidado en su plan de seguridad, ¿no? Entonces cambian el puerto y se acabó. No volvieron a ver un solo ataque, ¿no? A pesar de que no había sido satisfactorio, les atacaban 3,000, 4,000 veces al día, bots, lo que tú quieras. Pero era un riesgo que minimizamos simplemente por un cambio de configuración. Entonces, sí es importante darse cuenta que de este lado es muy diferente el mundo que del otro. O sea, aquí no se acaba la chamba, no es ya entré, ya logré, ejecuté, te paso el reporte, arregla este parche, ¿no? No, aquí es todos los días tengo que estar viendo parches, todos los días tengo que estar viendo ataques, todos los días tengo que mantenerme actualizado de qué están haciendo en el otro lado, si salieron 0 days, si hay algo que yo tenga de esos 0 days y si lo tengo, ¿cómo lo voy a mitigar? Si no lo puedo cambiar porque a veces dicen, es que no podemos hacer nada porque la aplicación necesita esa versión forzosamente para correr porque se conecta con lo que tú quieras. Bueno, ¿qué voy a hacer para evitar que me ataquen? Porque esa vulnerabilidad la tengo que tener aquí, o sea, no la puedo quitar. Entonces tengo que poner más seguridad perimetral, o sea, y muchas cosas, ¿no? Y van avanzando. Por ejemplo, hoy en día la verdad es que yo utilizo una tecnología hasta de inteligencia artificial que va evaluando ataques y muchas cosas, y la verdad es que pues sí te ayuda porque no tienes la visibilidad completa de toda la red, de todos los equipos y de todo. Y ahorita estamos hablando de centro de datos. Luego falta meterse a, bueno, ok, y si no te atacan el centro de datos, si entran por medio de un usuario, si le hacen phishing al de tesorería, si te hacen el ataque de ingeniería social del CEO, si y pasa, de verdad, yo he visto casos muy cercanos donde literalmente están a nada de hacer transferencias de 5, 10, 20 millones de pesos, porque de verdad creen que el correo es del CEO, ¿no? Entonces, sí falta mucha también cultura de ese lado, pero estás hablando que cuando llevas la seguridad corporativa, tienes que ver desde el de la limpieza, que sepa qué hacer, hasta el ejecutivo más alto, el presidente del consejo, todos, que sepan exactamente qué estamos usando, cómo lo estamos usando, que haya una cultura de no contestar cualquier cosa, del phishing, de los equipos, la tecnología, los aspectos técnicos. O sea, es un mundo muchísimo más grande del que te imaginas cuando simplemente eres un hacker. Bien, y para parte de las preguntas, ahora sí que Black Hat o medias negras del programa, sí me gustaría que nos dieras tu opinión, comentando un poquito cómo era, pues, antes el underground, desde tu punto de vista, cómo ha cambiado. Yo recuerdo, como tú lo mencionas, pues yo no solamente entraba a la CUM, que era muy conocida así, la de Hakim, también sabíamos que andabas tú ahí, también entraba a Dios de la Red, entraba incluso a otros grupos que ya desaparecieron y que sí estaban metidos en algunas cosas raras, como los de Cascanola Hack, estaba el grupo de malandrines que tenían una página hasta donde venían skimmers, pero de vez en cuando se aventaban alguna nota de blog. Es decir, el underground ha estado como que matizado en México por distintos, voy a llamarle así, personajes con distintas preferencias, distintos gustos, distintos matices. Vamos a llamarle que nuestro México es bastante colorido y quizá el underground también lo es. ¿Qué nos puedes decir, sin mencionar ahora sí que nombres, pero cómo eran las personas, qué tipo de personajes había, de qué había fama en el underground en México? Mira, al principio la verdad es que yo tuve mucha suerte de caer en la CUM. La verdad es que la gente era muy amena, era gente buena, no había malandros ahí. Este, Todos estaban ahí por investigar y se hizo
se hicieron distintos grupos dentro de ese foro bastante interesantes, ¿no? Había hackers de Monterrey, hackers de Guadalajara, hackers de... Y todos publicaban cosas ayudando, publicaban... En aquel entonces era totalmente gratuito, no buscábamos cobrar por el bug, no buscábamos esto, o sea, se ayudaban, se apoyaban y era muy padre. Pero son etapas, o sea, como tú lo estás diciendo, cuando yo paso la etapa del foro y todo, empiezan a salir como otra generación, ¿no? Y pues recuerdo varios nicks, ¿no? Estaba Mega, estaba Status X, estaba Redpoint, de los que yo traté más directamente. Este, y pues de repente llegaban y pues en esa época yo no sabía ni qué era el troleo, ¿no? Y un día aparece Mega y me empieza a trolear por todos lados y me empieza a tirar de cosas y etcétera. Y yo así de, cálmate, brother, o sea, ¿qué onda contigo, no? Pero era su manera de ser. Este, para los que lo conocimos, pues así era su manera de acercarse, su manera de ser alguien en la vida. Y se empezó a hacer muy famoso, ¿no? La realidad es que todo el mundo lo empezó a conocer, dijo, quítense que ahí les voy. Yo principalmente cuando por fin pude entablar una amistad con él, fue cuando publicó a los 8 vientos que me había hackeado y que usó no sé qué y bla, bla. Y cuando leí los papers que publicó de cómo me hackeó, dije, no, pues este cuate no sabe nada de informática, o sea, ni lo que dice es cierto. Entonces, ahí publico yo un contrapaper donde lo que él dijo que hizo para hackearme, yo lo hago de verdad y les enseño cómo hackear en aquella época, 2004, cómo hackear captchas, como había dicho Mega, que me había hackeado a mí. Entonces, ya después de eso como que le bajó y platicó conmigo, empezamos a platicar y la verdad es que nos empezamos a llevar muy bien. Me invitó varias veces a trabajar en sus empresas, porque pues por un lado era todo el troleo, todo lo que hacía en la red, que era pura faramaya, puro glamour, y por el otro lado él estaba también emprendiendo muchas cosas. Entonces me invitó varias veces, a sus empresas, a dar cursos, etcétera. Nunca coincidimos por tiempos, este, pero sí, o sea, era bien interesante cómo la segunda generación, o bueno, así lo veo yo, eran puros chavos que llegaban a trolearte, este, pero lo que sí no traían era técnica, que es lo que yo he visto mucho y ya lo vuelvo a ver en las generaciones actuales. La primera generación con la que yo tuve pues, ese acceso, todos tenían la técnica de saber desde ensamblador. O sea, que si te apuesto que si yo llego con un desarrollador hoy en día y le hablo en ensamblador, no va a entender de qué le hablo. Pero sabían ensamblador, ya habían hecho virus, hablaban de C, de todo a esas edades. La segunda generación, cuando ya llegan estos quads que empiezan con todo el troleo y que era bien pesado, o sea, la verdad es que eran pesaditos, este, no tenían ese conocimiento de atrás, pero ya había muchas herramientas en el mercado. Entonces, bajaban, era coleccionar herramientas y ahora, no, pues que haz de un DDoS, haz de un esto, haz de un otro, ¿no? Y fíjate que esto es nuevo porque es distribuido y vamos a tirar tu sitio. Y entonces nos sacamos el ancho de banda de tu página y, y, y no eran técnicas realmente de hackeo, porque pues básicamente utilizan DDoS, cross-site scripting, algunas inyecciones de SQL que estaba en auge, pero era mucho troll, mucho imagen, y pues la verdad se la ganaron, ¿no? Afortunadamente, o para bien o para mal, pues cada quien agarró su camino de esa generación, también sé dónde acabaron todos, y hay muchos que están, trabajando en muy buenos puestos dedicados a la seguridad, y hay otros que, pues, por desgracia, desaparecieron, ¿no? Pero la verdad es que fueron como distintas etapas underground. Una donde todos lo hacíamos por apoyarnos, porque queríamos ser amigos, porque demostrar que yo era el mejor hacker. Eso me acuerdo muchísimo y ya ves que te tenían que decir a alguien que eras hacker, ¿no? Porque no te lo podías decir tú solito en aquella época. Entonces tenías que ganarte así de a ver quién diablos me va a decir, ¿no? Que sí lo soy. Entonces era hacer investigación, hacer research, etcétera. Yo me acuerdo que encontrabas fallos en las compañías y les hablabas y les decías, oye, tienes este problema y todo. Y la verdad es que no hacías nada, o sea, eras un niño, estabas jugando, no lo hacías por malicia. La segunda generación sí ya veo como que empiezan a tener malicia, porque era, no, ¿para qué le aviso a la empresa? Esto me sirve a mí. O sea, y yo los veía y les decía, güey, pero eso no es ético, o sea, no, pero es que pues esto me sirve a mí. Entonces decía, bueno, pues cada quien, ¿no? Ahora sí que yo no soy quien para juzgar a nadie,
No había leyes, no había realmente un avance en cuanto a la parte de ahí. Entonces, pues adelante. Eh, y luego, como que hubo un periodo de calma también en México y empezaron a venir otros chavos que la verdad, mis respetos, todos los que he visto en todos los eventos que ha habido, BugCon, etcétera, me doy cuenta que ya traen otro chip, otra vez traen mucho background de técnico, y la verdad es que le meten bastante, están actualizados y han hecho muchísimo, y muchos que me he topado no me conocen, o sea, yo llego a los eventos y, no, pues yo soy, no, pues quién sabe quién seas, o sea, está bien, ¿no? O sea, está padre, yo vengo a ver qué hay nuevo, pero muchos que me he topado sí me dicen, oye, es que yo crecí con lo que tú hacías y tú me animaste a estar aquí hoy, ¿no? Incluso conozco cuates que ya están top en empresas en Europa que me dicen, oye, es que yo empecé con tus papers. O sea, qué buena onda. Y yo, no, pues qué buena onda que tú sí lo lograste, porque yo sigo pobre aquí en México, cabrón, ¿no? Pero no, o sea, es padre encontrarse a dos, tres personas así de esa época y ver que los chavos otra vez le están metiendo, y no solo para la malicia, porque sí hubo una época que era pura malicia, puro carding, puro etcétera, sino que también ya están haciendo mucho research y muchas cosas interesantes que se pueden utilizar para cualquier cosa, ¿no? Pero yo trato de ver de que siempre puede haber buenos y malos. Realmente en los grupos que ahora manejo, hay bastantes personas y siempre nomás están buscando cómo andar ahí atacando el WhatsApp, atacando el Facebook, el LinkedIn, el Tinder, incluso ahí de la exnovia. Ahora sí que se pasan. Pero pues realmente también es una perspectiva de lo que muchas personas consideran el hacking como tal. Ahora, desde la perspectiva del CISO o la perspectiva del experto en ciberseguridad, ¿cómo consideras que debe de ser un entrenamiento? ¿Qué metodología debes de utilizar? Si no metodología, ¿a qué organización te puedes acercar? ¿Qué puedes estudiar? ¿Alguna certificación que recomiendes del medio? Ahora sí que pues totalmente abierto. Algunas personas se inclinan con que no es muy importante tener una carrera. Pues yo creo que hay muchas personas que precisamente, más de creerlo o no creerlo, pues tienes que fijarte en qué tipo de personas hay en el mercado. Y hay mucha gente que tiene certificaciones como tal muy específicas, a veces no tiene como tal una ingeniería o una licenciatura, incluso llegan más lejos. Entonces ya no puede ser un factor determinante, pero ¿cómo ves tú el mundo desde la perspectiva ahora sí que de estudios a una persona profesional de esta área? Mira, hay dos mundos, ¿no? El mundo de ensueño y el mundo real. O sea, así lo veo yo. Yo tuve la suerte de que sí, me jalaron de un lado para el otro, no me dejaron acabar la prepa, viajé por el mundo, pero no siempre es así. O sea, y la verdad es que cada quien tenemos nuestra realidad. Yo actualmente, y lo digo abiertamente, estoy terminando mi carrera, o sea, y no porque la necesite. O sea, ya di clases de maestría en algún momento en el TEC de Monterrey. Ya di cursos de certificación sin tener yo las certificaciones. Ya me certifiqué en todo lo que se te ocurra, pero al final del día, si yo voy a pedir trabajo por cualquier situación, la gente con la que llego no son hackers, no son gente del medio, no son gentes que sepan mi experiencia, me van a decir, ajá, ¿y tu título? O sea, entonces, estamos en un mundo que desgraciadamente se mueve por papeles. O sea, eso no lo puedo cambiar yo, ni nadie, ni tú. Entonces, yo tengo que llegar con un papel y también me pongo en el puesto de la otra persona. Yo no sé quién eres, pero tengo que tener una base de lo que sabes. Entonces yo tengo que llegarle por lo menos con un título, con certificaciones, con todos los cursos que he tomado, con mis diplomados, con las conferencias que he dado, o sea, toda esa experiencia para que él diga, ah, por lo menos sabes esto. Ahora sí, platícame, ¿qué más me puedes ayudar, no? Como empresa, ¿qué me vas a dar? Pero si yo llego y les digo, mira, yo soy bien fregón, llevo bien 20 años en esto, yo trabajé con todos lados, estuve en la NSA, o sea, pues te van a decir, sí, qué padre que me lo platicas, pero no tienes evidencia. Entonces, el mundo de ensueño sí es el mundo en el que realmente todo se basa en tu conocimiento. Pero cuando vas a una entrevista, la otra persona
pues estamos acostumbrados en México a que tú llegas a una entrevista y dices lo mejor de ti, ¿no? Es como cuando estás ligando. Dices lo mejor de ti, sí, yo soy buenísima persona, tengo mucho dinero, lo que quieras. Te voy a llevar todos los días, mi amor, a cenar en un restaurante de 20,000 pesos y un vinito. Y la realidad no es así, o sea, no existe. Entonces, no pueden creer simplemente porque tú llegues y tengas una palabra o porque, mira, es que búscame en Google. O sea, la realidad es que no. Hay muchas cosas que hay que revisar de una persona desde un background, porque qué tal si yo estoy contratando a una persona que es delincuente, este, hasta el que realmente me diga las bases de lo que sabes. ¿Y cómo lo hacen? Con los papeles. Entonces, yo sí recomiendo, yo tomé todas las certificaciones que se me ocurrieron y que encontré y que pude pagar en su momento, únicamente para poder llegar con el papel y decir, sé esto, ¿no? Me certifiqué en CISA, me certifiqué en CIS, me certifiqué en Ethical Hacker, me certifiqué en... Y no porque no lo supiera hacer, porque ya lo sabía. Toda la teoría, todo, etcétera, ya lo sabía. Prácticamente yo llegué a los exámenes sin haber ido a clases, la verdad, y era así de pasar, 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 y creo que en unos hasta saqué 9 porque tienes que contestar lo que ellos quieren que contesten, no la verdad. Pero eso a mí me ha servido muchísimo en el mundo corporativo porque, o sea, yo saqué mis certificaciones y un día estaba ahí parado y llegan y me dicen, oye, necesitamos una persona certificada en tal porque lo pide la autoridad para, etcétera, etcétera. Y yo, saqué mi título y ahí está. ¿No? O sea, y ya le di un valor a la empresa que ni yo lo esperaba. Entonces, sí recomiendo que estudien una carrera, así sea en línea, así sea en la peor universidad que conozcan, etcétera. Aunque sientan que no les va a dar nada, les va a dar dos cosas. Una es socializar, conocer gente, porque esa gente no sabes dónde va a estar el día de mañana. Y dos, te va a dar el papel que te va a servir para demostrarle a la gente que no sabe quién eres, que por lo menos tienes ese conocimiento básico en la vida. Y certifíquense en todo lo que puedan. No porque valgan, no porque sean mejores, no porque, etcétera, sino porque eso te va a servir para el mundo laboral. Sé que en otros países es diferente, sé que lo que tú quieras, pero aún así aquí en China tú llegas con alguien que no sabes quién eres y tu mejor carta de presentación es tu currículum, tus certificaciones, tu carrera, etcétera, y eso de alguna manera da confianza. Y ya con eso creo que explico el por qué yo siento que sí vale la pena, a pesar, y te lo digo así abiertamente, de que yo tuve la suerte de no haberlo estudiado, la suerte o mala suerte de no haberlo estudiado. Ahorita estoy terminándolo. Entonces, creo que vale la pena que lo estudien, creo que vale la pena que se certifiquen completamente. Bien, una pregunta que es muy controversial y no lo hago por copiar a ninguna tendencia, pero he visto que desde hace más de 6 meses pues predomina algo que a todas las personas les inquieta, que es la darknet, la deep web. Eh, Ahora sí que todos tienen una perspectiva muy personal al respecto, porque yo incluso he congeniado con algunos expertos, con algunos no tanto. Ahora sí que todos tenemos como que una sensación muy personal y una experiencia de igual manera, ahora sí que muy individual de lo que viene siendo la Deep Web. ¿Qué es para ti la Deep Web? ¿Qué le podrías explicar a la audiencia de la misma? Y ahora sí que qué tipo de sitios o cosas te puedes encontrar ahí lejos de los mitos. Tanto para bien como para mal. Yo creo que sirve para muchas cosas. Este, Algo en lo que yo he hecho mucha investigación y me he metido últimamente es en temas de privacidad de la información. Y pues realmente la Deep Web fue algo que se creó con ese propósito, privacidad. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, todo lo que usamos, desde cómo estamos haciendo esta conferencia, hasta etcétera, viene por entidades que no sabemos a quién le compartan nuestra información, ¿no? Al final del día todas vienen de un gobierno de cierto país, de otro país, ahorita está de moda una red social del otro, y todos dicen que espían. La realidad es que hay mucho de eso, y por eso nacen sitios de algún tipo como la Dark Web, que la verdad es que no es nueva, tiene muchísimo tiempo, pues la dark web prácticamente desde que nació todo el internet ya están ahí, ¿no? Simplemente no están escaneados, porque no solamente es Tor, es todo lo que no está ni siquiera en un buscador como Google o en otro buscador, también es parte de la deep web al final del día, aunque no es la deep web profunda, ya le pusieron niveles pero bueno,
Encuentras de todo, es la realidad. O sea, yo sí me he topado que hay desde bases de datos de tarjetas, cosas bastante, pues, desagradables. O sea, yo te lo voy a decir así, pues yo tuve la oportunidad en algún momento de ayudar, pues, a ciertas agencias en muchas cosas y la verdad es que, pues, sí encuentras cosas muy desagradables. Desde lo más simple, que es venta de armas, hasta cosas que tienen que ver con tráfico de personas, sí hay de todo, pero también hay cosas muy interesantes y muy buenas. Hay, este, estudios, hay papers y hay muchas cosas que simplemente la gente lo sube ahí por subirlo sin saber a quién le interesen o lo que sea, y que encuentras cosas. Yo me he encontrado cosas de filosofía, de matemáticas, de brujería, artes de la vida, o sea, porque también uno tiene sus hobbies y aficiones, ¿no? Entonces, yo de repente busco así de angeología, o sea, te encuentras de todo. Pero sí, sí es cierto, es de alguna manera algo que no está controlado por ningún ente, y por lo tanto vas a encontrarte un poquito de todo. Gente buena, gente mala, más mala que buena. La realidad es que cuando entras lo primero que te topas es más gente mala que buena, porque es hacia donde, pues, de alguna manera ya lo han enfocado, y si tú tratas de buscar algo de la deep web, pues vas a encontrar puros sitios donde hacen cosas que en teoría no deberían de hacer. Y eso es porque, pues, cuando la buscas está el morbo de qué hay ahí. Y entonces todos los sitios publican únicamente las cosas malas, pero también puedes encontrar algunas cosas que no son necesariamente así. Entonces, yo sí recomendaría que la gente normal no tiene nada que hacer ahí. O sea, un investigador de seguridad, alguien que hace research, puede que tenga muchos motivos para entrar, ¿no? O para buscar cosas que no estén indexadas o lo que tú quieras. Pero la realidad es que si tú eres una persona normal, créeme que no te interesa en absolutamente nada lo que hay ahí. ¿Que te va a servir en tu vida? No, no te va a cambiar tu vida, no te va a hacer más rico, no te va a hacer más pobre, y la verdad es que estás mejor sin saberlo, ¿no? Esa es mi perspectiva, porque yo sí me he topado así de que la primera vez que entré, por ejemplo, un Tor, pues puras cosas ilegales. Entonces fue así de no, 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 no tengo nada que hacer aquí. Pero después averigüé que no solo es eso, pero la realidad es que no es necesario que todo el mundo esté accediendo. Pues bien, extendiendo un poquito este tema, pues la verdad es que es un poquito complicado esto para mí de los sitios .onion. Acaba siendo como el Internet desde mi punto de vista, o sea, entras a un sitio, no es que realmente busques el otro, es como una dark web o una telaraña, por así decirlo, donde un sitio te lleva al otro, luego un buscador te lleva al otro. Yo encontré sitios muy particulares de hacking, cosas muy avanzadas que venían de Arabia, de hecho, sitios hechos con lenguajes muy evolutivos, cosas muy sorprendentes, pero también me tocó ver pues la ventaja que tienen los ciberdelincuentes para poder desde hacer ransomware, la proliferación de estos sitios hasta que ahora ya son empresas billonarias las que están haciendo ahorita el ransomware, hasta grupos que están haciendo tráfico de humanos, pedofilia, es decir, la cantidad de delitos que puedes ver magnificados ahí, o sea, lo que existe en la calle, ahora sí que multiplícalo por 1 millón y es lo que vas a encontrar en la Deep Web. A lo mejor no necesariamente así, pero hay cosas que están muy salidas de tono desde mi punto de vista. Ahora, ya para cambiar un poquito de tema y ahora sí que llevar a todo esto por el mundo de la ciberseguridad, he visto que a muchas personas les hackean las redes sociales hoy en día. Eso está ahora sí como que hierve hoy en día. Que te hackean el WhatsApp, que te hackean el Face. ¿Cuál es tu opinión al respecto, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué les dirías a estas personas que les hackean sus redes sociales? Antes de que les digas que no importa que tengan una vida real y que no se preocupen por su Face o por su WhatsApp. Ahora sí que cómo pueden protegerse, qué deberían de hacer para que no les pase esto, porque pues parece una epidemia lo de las redes sociales. Mira, yo antes decía: "No, pues es que eso no importa", pero la realidad es que el día de hoy ya importa. ¿Por qué? Porque la red social al final del día es parte de ti. Tu WhatsApp es parte de ti. O sea, la verdad es que yo he tenido muchos casos conocidos donde les hackean el WhatsApp y empiezan a pedir dinero, a extorsionar.
y pues me hablan, ¿no? Y me piden ayuda, o ¿sabes qué? Me robaron el Instagram, me robaron el Facebook, o sea, me queda clarísimo que eso está sucediendo mucho. ¿Y por qué sucede? Porque también tienes una superficie muy grande. Si atacas una red social y sacas los datos de una persona, etcétera, pues sabes que todo el mundo prácticamente ya está ahí, puedes sacar mucha información. Entonces, paso número uno es no publiques nada sensible. O sea, de verdad, no publiques nada sensible, no publiques datos, no envíes datos de tarjetas por esos medios, no hagas eso porque eso es lo que buscan. Dos, activa en todos lados la factor de de doble autenticación. O sea, la verdad es que sí funciona. A mí me han intentado hackear 20,000 veces, o sea, infinidad de veces, pero yo lo tengo activado creo que desde que nació. Entonces, la verdad es que pues me llegan los códigos y ahí digo, ok, ya me llegó el código a cambiar la contraseña porque ya lo obtuvieron de algún otro leak. Si buscas mi correo, llevo con el mismo correo veintitantos años, entonces vas a ver como todas las contraseñas históricas que han hackeado de sitios que yo he tenido. Entonces, a mí, por ejemplo, en este año van 3 veces que me llega mi código de PayPal para entrar, pero el código te lo mandan solamente hasta que ya pusiste la contraseña. Entonces, tengo que entrar a cambiar la contraseña, etcétera, pero por lo menos sé que alguien está intentando entrar a mi PayPal, ¿no? Lo mismo me ha pasado con Facebook, o de repente Facebook me dice, están intentando entrar de una parte del mundo que está del otro lado. ¿Lo aceptas? No, pues, ¿sabes qué? Voy a cambiar la contraseña. Y esto a pesar de que tengo toda la seguridad y privacidad y demás activada. O sea, de verdad, y tengo cuentas donde manejo lo importante, que esas cuentas no son públicas, no están en ningún sitio, no están en mi currículum, no están en nada, son más seguras, no las meto en ninguna página cuando me suscribo a cosas como Ashley Madison, pues no, ahí no la voy a poner. Entonces no me llega spam, no me llega phishing, no me llega nada, y ahí sí llego a manejar cosas delicadas, ¿no? Y me aseguro que el correo sea seguro, etcétera. Pero para las redes sociales, de verdad, activen la seguridad toda la que les dé la red social. Les van a llegar códigos porque les van a llegar porque sus contraseñas estoy seguro que las pueden adivinar y si no las pueden adivinar, las pusieron en otro sitio de donde las van a sacar. Eso les ha pasado a mucha gente. Y tres, no publicar datos. O sea, de verdad, yo conocí a una persona, un artista, que me contactó y me dijo, oye, me recomendaron contigo porque me robaron el Instagram. Y yo así de, ¿qué quieres que haga, no? O sea, no, pues es que ayúdame, etcétera. Y como era una persona pública, pues sí quería recuperar su Instagram. O sea, no había manera de decirle, pues ya, inicia otro nuevo, ¿no? O sea, ponle que es el oficial y entonces, pues sí, hicimos ahí pues un acto de phishing en reversa, si quieres verlo así, contra los hackers, para tratar de obtener datos, porque además fueron a la policía cibernética, y la policía cibernética les decía, pues no podemos hacer nada, si no nos das más datos, entonces para darles datos, pues rastrea a estos cuates, sacamos las direcciones, sacamos todo, y le dije, aquí tienes todo lo que necesitas, ahora sí ve con ellos, porque yo más no puedo hacer. O sea, hasta ahí llega la ética. De ahí en fuera tiene que ser con agencia de ley, ¿no? O sea, ellos que se muevan y todo. La verdad es que ya no supe si recuperó la cuenta, esta persona, pero, pero sí, o sea, les está pasando y el miedo de ella y el todo de ella era que pues contactaban a todos los conocidos que ella tenía, les estaban diciendo cosas, les están mandando fotos privadas que ella tenía dentro de la misma cuenta. Entonces, pues era una extorsión. Y eso es a lo que hemos llegado, a que te extorsionan, ya no te hablan por teléfono y te dicen que tienen a tu hijo, ahora le hablan a tus amigos desde tu cuenta, siendo tú, les piden dinero, te extorsionan. Igual con WhatsApp a otra persona le pasó y ahí sí le sacaron dinero a varias personas. Le robaron el WhatsApp, a las 2 horas le estaban pidiendo dinero a los demás, lo estaban extorsionando, pero además con unas mentes criminales que hicieron una ficha a la fiscalía diciendo que era un pedófilo y que estaba buscando y que era una persona de la fiscalía y estaba buscando a la persona y que por favor la contactaran. O sea, tú la veías y parecía una ficha real y era falso totalmente. Y se lo enviaron a todos los contactos y mucha gente pensando que si era real hasta lo bloqueó a esta persona, se alejó de él, pensando que sí había sido un pedófilo, lo que sea, y no es real, ¿no? O sea, están creando vidas para extorsionarte con tus propias redes sociales. Entonces, primero es mantener la calma, dos es asegura todo lo que puedas. Y una vez que hagas eso, de verdad no publiques fotos comprometedoras, no mandes mensajes que no debas de mandar por Messenger, etcétera, porque si te hackean la cuenta, los van a tener.
van a tener datos, van a tener tarjetas, que le enviaste la tarjeta a tu abuelita, que le enviaste el monto que tenías en el banco, que le enviaste, lo van a tener. Entonces, no uses eso para datos sensibles. Y al final del día, si ya te lo hicieron, guarda la calma y todas las páginas tienen una manera de recuperarla, donde reportas y etcétera. O sea, yo este cuate llevaba creo que 4 días sin poder recuperar su WhatsApp. Le dije, a ver, hay una manera. Metes el correo de soporte, etcétera, y como WhatsApp no sabes si es real o no, lo que va a hacer es cancelar la cuenta de inicio y ya después te va a dar un lapso para recuperarla. Entonces sí, canceló la cuenta, dejaron de molestar a la gente y dices que no la puedo recuperar porque el código y me clonaron la SIM y no sé qué. A ver, no pasa nada. Tú ve a la telefónica, saca tu SIM, espérate los 14 días que no puedes hacer nada hasta que se quite el código y ya recuperas. Pero es tiempo, es paciencia, es darse cuenta de las cosas y es conocer, porque la verdad es que toda la gente tenemos que conocer todos estos procedimientos ya y somos ignorantes. O sea, México somos un país ignorante, nos hackearon y no sé qué hacer. Entonces hay que conocer todos los métodos de seguridad de las redes sociales, dónde metemos nuestra información y cómo recuperarlas. Eso es súper importante. Yo creo que eso es lo que yo les daría de consejos a todas las personas porque les va a pasar. O sea, no es de que, yo no soy nadie. No, le va a pasar. A mí me pasa y yo ni siquiera soy público ya. Yo no tengo nada, ni publico nada en mi Facebook. Una vez cada 2 meses me llegan códigos, entraron, adivinaron la contraseña, etcétera. Y pasa. O sea, entonces, por lo mismo, prepárense para el día que pase. No quédense con la idea de que jamás va a pasar. A mí me pasa bastante que tengo algún amigo nuevo y luego me dice, desde que te agregué me llegan un chingo de cosas de chinos y de rusos y me quieren hackear desde que te agregué. Le digo, no es por eso, es porque de seguro ya te traían entre los ojos. No, quién sabe. La verdad yo sí tengo una tendencia a pensar de que algunas veces las botnets ya traen como que de encargo. Es decir, o sea, alguna persona te puede agarrar y te programa un 500 de scripts, ¿no? O sea, 500 bots para que ataquen, pero esos 500 bots jalan otros 10, 20 bots, entonces es un poco como una pandemia, si lo quisieras ver, por eso quizás también se llaman virus informáticos. Realmente funciona como que te infectas o te pasa algún percance informático y paulatinamente avanza, otro equipo se infecta, otra cuenta se infecta, otra red social también se ve comprometida por un phishing o un link. O sea, es un poquito de cuidado, tener un poco de la seguridad perimetral, no dejar que esas amenazas se acerquen lo suficiente para que ya sean tan persistentes que nunca se alejen de tu empresa o terminen hackeándote. Ya para nuestra última pregunta, realmente me gustaría saber, pues, cuáles son tus hobbies, qué más haces aparte de hackear, estar en la computadora, cómo distraes tu mente, qué consejo le podrías dar a los que nos escuchan. Bueno, para que te enteres, contestando esta última pregunta, odio las computadoras, nunca me han gustado. O sea, yo no quería dedicarme a esto. Entré a esto porque la verdad es que se me hace muy fácil, entiendo muy rápido, pero no es algo que me guste. Yo quería ser piloto. O sea, yo quería dedicarme a la aviación, medio volé en algunas cosas, la verdad es que no terminé mi licencia, pero no la terminé por dinero y me dediqué a esto para hacer dinero. eh, Y de ahí, la verdad es que yo tengo hobbies, pues, muy simples, una vida muy, muy tranquila, o sea, me encanta el cine, hacerlo y verlo. También tuve una productora de cine. Me encanta viajar, me encanta el campismo, o sea, ir a acampar en algún lugar, una fogatita, unas cervecitas, ya sabes, o sea, así me gusta la vida campirana y en paz. También soy fan de las artes marciales. Digo, no las he practicado y se nota, pero soy fan, ¿no? Me encantan. Durante mucho tiempo entrené karate, ninjitsu, y varias artes marciales pues, que me quedaba a la mitad, ¿no? Del estudio porque pues ya no podía seguir. Pero básicamente yo te diría que esos son mis hobbies. O sea, el cine, todo lo que son en medio de los espectáculos me encanta mucho. La parte de viajar, conocer, pueblear, acampar o irme yo voy luego a distintos clubes que hay en distintos estados donde voy a la alberquita, me echo mi comidita y bla, bla, bla.
y conocer esas culturas, viajar en resumidas cuentas, y la parte de las artes marciales, que eso lo tuve que dejar a un lado. Trato de estar lo más lejos de la computadora lo más posible si no estoy trabajando, porque de verdad es cansado, es hartante. Ya tú no me conocías con lentes, ahora ya uso lentes, por vista cansada. Y la verdad es que no. Llega el momento en que si yo me meto a tratar de hacer algo, no me doy cuenta de la hora. Yo puedo amanecer programando, haciendo, investigando, lo que sea, y tengo una vida aquí afuera que tengo que cuidar, ¿no? Entonces, únicamente para el trabajo, y se acabó. Ahí dejo la computadora. De repente sí hago 2, 3 pininos, pero sí tengo que atender la vida real. Pues la verdad, Luis, ha sido un gusto tenerte por aquí. Me gustaría que agregaras y terminaras, generalmente terminamos con esta frase, pero dado que eres mi amigo, muchas personas me comentaron, ¿y él de dónde es o por qué lo conoces? Yo siempre he tenido pues amigos personales en este emprendimiento de mi vida como hacker. Tú has sido uno de ellos, Wen Jeb. He tenido algunos otros personajes notables en mi vida que no solamente han estado ahí para quizá brindarme a veces un aplauso necesario en una conferencia, sino para comer conmigo, para poder ahora sí que darme un abrazo o darme un saludo de mano. Creo que eso es algo bien importante que no se debe de perder a nuevas generaciones, la convivencia humana, el ir a congresos, el tratar de estar presente en la comunidad de seguridad informática y aportar algo. Creo que tú y yo en ese momento éramos dos personas relevantes, tuvimos la oportunidad de conocernos y de hacer una bonita amistad. ¿Qué le podría decir a las nuevas generaciones que están aprendiendo de hacking? Sobre todo de hacking, porque la ciberseguridad a veces se ve más como una carrera, el hacking es más una pasión. ¿Qué le dirías a esos hackers nuevos que están en este camino y que quieren seguir aprendiendo? Pues yo les diría que cuiden todas esas relaciones, ¿no? O sea, como lo acabas de mencionar, nunca sabes en qué vas a poder ayudar o en qué te va a ayudar alguien. Y yo me doy cuenta que a veces uno llega con el ego de yo soy, yo esto, yo lo otro, o que llega uno a trolear, ¿no? Y la verdad es que no es necesario, o sea, nos podemos sentar a echar una chelita, a platicar. Tú tienes intereses diferentes a los míos, tú tienes vivencias diferentes de las que yo puedo aprender. Yo te puedo enseñar algo y seguramente tú me vas a enseñar algo. Y así es como se van dando ciertos grupos, ciertas amistades que van a lograr más, muchísimo más. O sea, yo te puedo decir que para mí mi época de oro fue cuando yo estaba en grupo con la gente con la que hice los congresos de hackers, porque fue cuando yo crecí más. Y no por mí, no por mi research, sino por el research que ellos hacían, porque también me dejaba a mí. Entonces, eso es lo que yo les diría, cuiden las relaciones, vayan a los congresos a conocer gente, porque yo me lo topé en los congresos que fui este año, porque aún sigo yendo como vidente, aunque ya nadie me conozca, ahí voy. Pero yo los veo y hacen su circulito y ven a los demás y nadie se conocen y quién sabe quiénes sean. No, pues es que yo me acuerdo cuando hice la primera reunión de la CUM, llegué a un Sandbox que ahí la hicimos y es así de, hola a todos, mucho gusto, no conozco a nadie, pero yo soy tal y pues vamos a ser amigos, ¿no? O sea, así fue mi introducción. Este, y todos se me quedan viendo así como, ¿y este loco de dónde salió? Pero de ahí hay un chorro de gente que me recuerda, que yo ni la recuerdo a ellos, pero que me las he topado en la vida. Entonces, sí, la relación humana es lo más importante, y yo creo que no solo en el hacking, pero en esto más, porque al final del día, pues son las personas con las que vas a compartir y te van a ayudar, o tú las puedes ayudar en algún momento de la vida. Pues muchas gracias, Napa. Ha sido un gusto tenerte por aquí en la jaula del noob. Así que ya lo saben, chavitos, pues estudiar, a saber el ensamblador, a saber programar. No es una carrera fácil. Se les recomienda que lo hagan desde la parte académica, pero si no, pues por lo menos ten un par de certificaciones o documentos que te valen para tu vida laboral. Muchas gracias a todos. Esto fue la jaula del noob.